Buenos días, les vamos a presentar las propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Las propiedades coligativas son aquellas que dependen del número de partículas disueltas. Pueden ser moléculas, átomos o iones. Este número de partículas en una cantidad específica de disolvente y no de la naturaleza de estas partículas. Es decir, que el efecto va a depender de la cantidad de las partículas del soluto, pero no dependerá del tipo de soluto que se use. Estas propiedades son importantes en nuestra vida cotidiana en áreas como la ciencia y la tecnología. Nos permite separar componentes de una disolución por destilación fraccionada o formular y crear mezclas, entre otras cosas. Tenemos 4 propiedades coligativas. La primera es la disminución de la presión de vapor. La segunda, el descenso croscópico. La tercera, el aumento ebullioscópico. Y la cuarta, la presión osmótica. Ahora se las vamos a presentar. La disminución de la presión de vapor. Esta propiedad consiste en que si añadimos un soluto no volátil a un solvente, este disminuye su presión de vapor. Esto lo hace de manera proporcional a la fracción molar del soluto. La disminución de la presión de vapor es el resultado de dos factores. El primer factor es la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre. Y el segundo factor es la aparición de fuerzas atractivas en las moléculas del disolvente, dificultando así su paso a vapor. La teoría de la destilación es una aplicación de la ley de Raoult. Esta ley nos permite calcular la presión del vapor de una sustancia cuando está formando parte de una disolución ideal, conociendo su presión de vapor cuando está pura, es decir, que está a la misma temperatura, y la composición de la solución ideal en términos de fracción molar. Esta ley contiene una ecuación que es P solución igual a X solvente por P solvente, siendo P solución la presión del vapor de la solución, X solvente es la presión parcial de la solución y P solvente es la fracción molar del soluto puro. Un ejemplo con esta ecuación sería, se mezclan 1 mol de benceno y 2 mol de tolueno. El benceno tiene una presión de vapor igual a 75 mililitros de mercurio. El tolueno tiene una presión de vapor igual a 22 mililitros de mercurio. Debemos calcular la presión total de la mezcla. Iniciamos calculando la presión parcial del benceno. Para esto empezamos con la fracción molar, con la fórmula X benceno igual a mol de benceno sobre moles totales. Entonces, X benceno sería igual a 1 mol porque en el enunciado nos dice que el benceno tiene 1 mol sobre 3 moles, ya que el tolueno tiene 2 moles y el benceno tiene 1. Por lo tanto, los moles totales serían 3. Cancelamos moles y nos daría igual 0,3. Ahora usamos la ecuación de la ley de Raoult, siendo P igual 75 mililitros de mercurio por 0,3 y esto nos da 22,5 mililitros de mercurio. Ahora calculamos la presión del tolueno. Usamos la misma fórmula para la fracción molar. Tenemos X benceno igual a 2 mol sobre 3 mol. Cancelamos los moles y nos daría un igual de 0,6. Ahora usamos otra vez la ecuación de la ley de Raoult y nos daría
P igual 22 mililitros de mercurio por 0,6. Y esto nos da 13,2 milímetros de mercurio. Ahora vamos a sumar las presiones parciales para tener la presión total. Serían 22,5 mililitros de mercurio más 13,2 mililitros de mercurio. Esto es igual a 35,7 mililitros de mercurio. Esto sería la disminución de la presión de vapor. Ahora vamos a hacer un experimento o una demostración con agua y con alcohol. Si dejamos la botella de agua abierta, en algún punto se va a evaporar y la botella va a quedar vacía. Esto sucede por la agitación de las moléculas, ya que éstas se encuentran en constante agitación y después pasan a la fase gaseosa. Si cerramos la botella, van a haber algunas moléculas que se evaporan. Sin embargo, no se llega a evaporar toda el agua, ya que la botella está cerrada y no deja escapar las moléculas. Llegaría a un punto de saturación de moléculas gaseosas que ya no podría evaporarse más. A esto se le conoce como la presión de vapor. Ahora vamos a coger una gotica de agua y una gotica de alcohol en un papel. Aquí tenemos el agua y aquí tenemos el alcohol. Ahora vamos a ver cuál tiene una presión de vapor más alta. Como podemos ver, el alcohol ya se secó y el agua no. Esto se debe a que el alcohol tiene un punto de presión de vapor mayor que el agua. Esta propiedad cambia dependiendo de la naturaleza, ya que sabemos que el alcohol se evapora más rápido del agua. También depende de la temperatura, porque si ponemos a calentar el agua, va a llegar el momento de la ebullición y ahí el agua se va a empezar a evaporar. Ahora, si agregamos azúcar al alcohol, el soluto agregado en la superficie de la solución actúa como una malla que retiene las moléculas de agua o de alcohol. Y no deja escapar las moléculas. Además, se produce una atracción del soluto y el solvente. Ahora vamos a agregar una gota del alcohol sin azúcar y una gota del alcohol con azúcar.
alcohol que no tiene azúcar ya empezó a evaporarse. Y esto sería la disminución de la presión de vapor. Hola, mi nombre es Dana Nicola Alzate y hoy les voy a explicar sobre el descenso crioscópico. ¿Qué es el descenso crioscópico? El descenso crioscópico es cuando añades algo a un líquido y hace que se congele a una temperatura más baja de lo normal. Por ejemplo, si pones sal en agua, la sal hace que el agua necesite una temperatura más fría para convertirse en hielo. Esto sucede porque las partículas de sal interfieren en la formación de los cristales de hielo, retrasando el proceso de congelación. Un ejemplo muy claro es en el Ártico. El descenso crioscópico también juega un papel muy importante en el comportamiento de las aguas marinas, debido a la presencia de las sales disueltas, principalmente el cloruro de sodio. En el agua de mar, la temperatura de congelación del agua se reduce significativamente. Esto significa que el agua de mar en el Ártico puede permanecer líquida a temperaturas más bajas que el agua dulce. El agua salada en el Ártico puede alcanzar temperaturas de congelación mucho más bajas que el punto de congelación del agua dulce, lo que contribuye a la formación del hielo marino y al mantenimiento de ecosistemas únicos en esta región. Otro tipo de ejemplos puede ser el agua con sal. Cuando agregas sal al agua, la temperatura de congelación del agua disminuye, lo que hace que el agua con sal pueda permanecer líquida a temperaturas más bajas que el agua pura. También está si añadimos el anticongelante al radiador de un automóvil. Se reduce la temperatura a la que el líquido se congela, evitando así que el motor se dañe por congelación en climas fríos. Otro ejemplo muy claro es al preparar helado, donde la adición de azúcar y otros ingredientes a la leche provoca un descenso en la temperatura de congelación de la mezcla. Voy a explicarles un poco sobre este diagrama. En los ejes del diagrama está trazado en un sistema de coordenadas cartesianas, con la presión ATM en el eje Y. Curvas de fase. Hay tres curvas principales que representan las fases del sólido. El sólido está de color verde, líquido rosado y vapor de verde punteado. Los puntos críticos se marcan específicamente como punto crítico del agua, punto crítico de la disolución, punto crítico de ebullición y punto crítico de ebullición de la disolución. Como anotación, una elipse roja destaca la intersección de las curvas sólida y líquida, con la notación disminución del punto de congelación, indicando un descenso en el punto de congelación. ¿Esto en qué influye en nuestra vida cotidiana? Tenemos como ejemplo en la congelación de carreteras. En los climas fríos se utiliza para derretir el hielo o la sal en las carreteras, aprovechando el descenso crioscópico para evitar que el agua se congele a temperaturas cercanas a 0 grados Celsius. Tenemos en la conservación de alimentos. En las industrias alimentarias se utiliza este principio para conservar los alimentos congelados, ya que al añadir sal al agua se reduce su punto de congelación, lo que permite alcanzar temperaturas más bajas sin que los alimentos se congelen. También tenemos los análisis clínicos. En los laboratorios, el descenso crioscópico se utiliza para determinar la concentración de los solutos en una muestra líquida, como la sangre, lo que puede ser útil en el diagnóstico médico. En las industrias químicas, el descenso crioscópico se utiliza en la purificación de sustancias mediante la cristalización fraccionada, ya que al reducir el punto de congelación del disolvente, lenden separar componentes de una mezcla más fácil. Gracias. Ahora voy a explicar el aumento ebulloscópico. ¿Qué es el aumento ebulloscópico? El aumento ebulloscópico es un fenómeno en el que el punto de ebullición de un líquido aumenta cuando se le añade un soluto no volátil, como la sal o el azúcar. Esto sucede porque la presencia del soluto reduce la presión de vapor del líquido, lo que significa que se necesita una temperatura más alta para que el líquido comience a hervir. En resumen, el aumento ebulloscópico debe ser la interacción entre el soluto y el solvente, lo que provoca un incremento en la temperatura de ebullición del líquido.
Un ejemplo para este sería el agua con sal. El agua con sal hierve a mayor temperatura que el agua sin sal. Este es el más conocido ejemplo del ascenso ebulloscópico. Otro tipo de ejemplo es cocinar la pasta. Cuando añades sal al agua en la que cocinarás la pasta, el punto de ebullición del agua aumenta ligeramente debido al efecto ebulloscópico. Esto puede ayudar a cocinar la pasta de manera más eficiente. La destilación de alcohol. En la destilación de alcohol se añade azúcar al líquido fermentado antes de destilarlo. El aumento ebulloscópico resultante ayuda a separar el alcohol del agua de manera más efectiva, ya que el punto de ebullición del agua se eleva mientras que el alcohol permanece relativamente constante. Cocinar en el agua salada. Al cocinar alimentos como verduras en el agua salada, el punto de ebullición del agua se eleva, lo que puede afectar los tiempos de cocción y la textura final de alimentos. En el primer contenedor, etiquetado como solvente puro, contiene moléculas de solvente representadas por círculos azules. Las flechas ascendentes indican la presión del vapor ejercida por las moléculas de solvente al evaporarse. En este caso, la presión de vapor es alta debido a la ausencia del soluto. En el segundo frasco, que está etiquetado como solución, muestra una mezcla de moléculas de solvente, o sea, círculos azules, y moléculas de soluto, círculos marrones. Las flechas indican una presión de vapor reducida en comparación con el solvente puro debido a la presencia del soluto. La solución exhibe una menor presión de vapor debido a la interacción entre las moléculas de soluto y el solvente. ¿Esto cómo afecta en la vida cotidiana? En la purificación de sustancias en química, el aumento ebulloscópico se utiliza en la purificación de sustancias mediante la destilación. Al agregar un soluto no volátil a un líquido se eleva su punto de ebullición, lo que facilita la separación de los componentes de una mezcla. Como segundo ejemplo tenemos en la medicina, el aumento de ebullición de la concentración de ciertas sustancias en soluciones biológicas, como la determinación de la concentración de la glucosa en la sangre. En otros casos tenemos el mantenimiento de la temperatura en sistemas de refrigeración. En los sistemas de refrigeración, como en los radiadores de los automóviles, se utiliza una mezcla de agua y anticongelante. El anticongelante reduce el punto de congelación del agua, lo que evita que el líquido se congele en climas fríos. En este efecto se basa en el descenso crioscópico, que es el fenómeno opuesto al aumento ebulloscópico. Por otro lado, tenemos la descongelación de hielo con sal. En invierno es común esparcir sal en las aceras y calzadas para derretir el hielo. La sal disuelta en el agua reduce el punto de congelación del agua, lo que hace que el hielo se derrita a temperaturas más bajas que 0 grados Celsius. En este proceso se basa en el descenso crioscópico, que es el fenómeno inverso al aumento ebulloscópico, pero ambos están relacionados con la adición de un soluto no volátil a un. Como datos curiosos, en el descenso crioscópico fue descubierto por el químico francés Marguerite Raoult en 1878, quien observó que la adición de un soluto no volátil a un disolvente reducía su punto de congelación. Como otro dato curioso, en el descenso crioscópico es proporcional a la concentración del soluto en la solución. Según la ley de Raoult, que establece que la disminución de la temperatura de congelación es igual al producto del factor crioscópico y la concentración molar de un soluto. Como otro dato curioso, el descenso crioscópico es uno de los principales factores que afectan a la formación de la etapa de hielo en los lagos y ríos durante el invierno, ya que el agua con solutos disueltos tiene un punto de congelación más bajo que el agua pura. En la industria alimentaria, el descenso crioscópico se utiliza para determinar la cantidad de sal en los alimentos, ya que la sal reduce el punto de congelación del agua y afecta la temperatura a la de los alimentos que se congelan. El descenso crioscópico también se utiliza para criopreservación de células y tejidos, ya que al añadir crioprotectores a una solución acuosa se puede reducir el daño celular causado por la formación de cristales de hielo durante la congelación. Dependencia de la concentración. El aumento ebulloscópico es directamente proporcional a la concentración del soluto en la solución. Cuanto mayor sea la concentración, mayor será el aumento en el punto de ebullición.
En la constante molar, para cada solvente existe una constante molar que indica que cuando uno aumenta el punto de ebullición por cada mol de soluto disuelto por kilogramo de solvente, por ejemplo, para el agua, esta constante es de aproximadamente 0.52 grados centígrados molar. Como aplicaciones en la vida cotidiana, el aumento ebullioscópico es un concepto importante en la vida cotidiana, ya que se utiliza en la industria alimentaria para determinar el contenido de sal en los alimentos, en la fabricación de productos químicos y en la purificación de sustancias mediante la destilación. Como fórmula matemática, la relación matemática entre el aumento ebullioscópico y la concentración del soluto está dada por la ecuación de Claus-Clapeyron, que relaciona los cambios en la presión de vapor por la temperatura y la entalpía de vaporización. Gracias, amiguitas y amiguitos. Hola, hoy les voy a exponer sobre la presión osmótica y para qué se usan las propiedades coligativas. Bueno, ¿qué es la presión osmótica? La presión osmótica es una fuerza que se genera cuando dos soluciones con diferentes concentraciones de soluto están separadas por una membrana semipermeable. Esta membrana permite el paso del solvente, generalmente agua, de la solución más diluida a la más concentrada, pero no deja pasar los solutos. También es la presión necesaria para evitar la entrada de agua a través de una membrana semipermeable debido a la diferencia de concentraciones de soluto a ambos lados de dicha membrana. Por ejemplo, si la solución salina se encuentra en una membrana permeable con una solución dulce en otra parte, la solución salina ejerce una fuerza o presión osmótica sobre la membrana. Esta presión busca equilibrar la concentración de dos soluciones. Algunos ejemplos de la presión osmótica en acción incluyen número 1, el movimiento de agua a través de las membranas celulares, lo que es crucial para el funcionamiento de las células. 2. La observación de agua por las raíces de las plantas, que les permite absorber agua del suelo. 3. La regulación del volumen y la concentración de solutos de cuerpos humanos, como en los riñones. Bueno, ¿para qué se usan las propiedades coligativas? Las propiedades coligativas se utilizan para estudiar el efecto de la presencia de soluto en una solución, como el descenso de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Son útiles en diversos campos como la biología, la química y la tecnología. Por ejemplo, en la biología, la acción de la presión osmótica en una célula es responsable de muchos procesos como la salud celular, la absorción de nutrientes y la regulación de volumen de la célula. En la química, la presión osmótica afecta. Estas se utilizan en diversas aplicaciones prácticas y científicas como determinación del peso molecular. Se pueden usar para calcular el peso molecular de un soluto desconocido a partir de la disminución del punto de congelación o en el aumento del punto de ebullición de una solución. 2. Conservación de alimentos. El punto de congelación de los alimentos se puede reducir agregando soluto como la sal o el azúcar, lo que ayuda a preservarlos por más tiempo. 3. Anticongelantes. En los radiadores de los coches se añaden anticongelantes
como el etilenglicol, para bajar el punto de congelación del agua y evitar que se congele en temperaturas bajas. 4. Medicina. Las propiedades coligativas se utilizan para preparar soluciones intravenosas que tienen una presión osmótica similar a la del plasma sanguíneo para evitar daños en las células. 5. Estudios de osmosis. Ayudan a comprender y controlar procesos osmóticos en la biología, como la absorción de agua para las células. Bueno, el experimento que yo realicé necesita lo siguiente: un plátano, agua y un vaso transparente. Los pasos son: primero, cortar el plátano en rodajas y colocarlo en el vaso. Segundo, agregar agua hasta cubrir las rodajas del plátano. Tercero, observar cómo las rodajas de plátano se van hinchando a medida que el agua entra en ellas por la osmosis. Este experimento demuestra cómo la diferencia de concentración de soluto a ambos lados de una membrana, la piel del plátano, genera una presión osmótica que hace que el agua pase de la solución más diluida, el agua, a la más concentrada, el interior del plátano. Muchas gracias.